Bien, muchas gracias. La verdad que acá en el INIA me siento como en mi casa, a pesar de que trabajé 30 años en el sur, pero no dejo de estar nervioso a pesar de mis 60 y pico de años. A mí me toca la problemática de la bichera y para desarrollar el tema voy a hacer base en el ciclo de vida de la mosca. Primero como mosca adulta, macho y hembra, que copula, fertiliza la hembra y después está en el aire, digamos, en vegetales y después pone huevos obligatoriamente en un animal vivo y de sangre caliente y después a los 7 días abandona la herida y pasa a enterrarse a poca profundidad en la tierra para emerger después de un tiempo las moscas adultas. Dos aspectos que me parecen fundamentales para lo que se va a desarrollar posteriormente. El primero fue un descubrimiento realizado hace muchísimos años del comportamiento reproductivo de la mosca. La hembra es monocoital y por ende monógama, los machos son polígamos, pero ese elemento resultó clave para el desarrollo de la técnica del insecto estéril. Y el segundo elemento que quería resaltar está en el hecho de la fase larvaria. Es obligatoria sobre animales vivos. No hay posibilidad de que pueda depositar las querezas y tengan andamiento en el ciclo productivo del ciclo de vida de la mosca en material en descomposición. Tiene que ser un animal vivo, generalmente en una herida o generalmente en alguna secreción que haya, pero no en la piel intacta. Ese también es un elemento importante. Y a partir de eso, de esas lesiones que se producen en la herida del animal, tenemos las pérdidas. Hay pérdidas que son directas, hay pérdidas que son de tipo más indirecto. Directamente tenemos la muerte del animal. Una bichera que no puede ser curada a tiempo o que directamente no es curada, conduce a un agravamiento enorme de la herida, a la alteración de los tejidos circundantes, de los órganos y a la muerte del animal. Pero también puede haber afectación total o parcial de la producción. Me estoy refiriendo a que, por ejemplo, en el ciclo reproductivo de una vaca, una bichera hace que una vaca no se preñe y ahí tenemos una pérdida productiva. O un cordero que por una bichera no puede llegar a embarque y entonces tenemos una pérdida parcial de la producción. Y por otro lado también tenemos costos específicos. Estamos hablando de matabicheras, insecticidas locales, estamos hablando de preventivos, inyectables y estamos hablando de antibióticos que también se utilizan. Pero por otro lado, tenemos pérdidas indirectas. Y acá en negro está horas hombre dedicadas al control y desviadas de otras actividades. Y lo vamos a ver a continuación, cómo estamos actuando ahora frente al tema de la bichera. Alteraciones en el manejo, es verdaderamente común que se atrase o adelante alguna época de encarnerada o de entore para evitar los nacimientos en época de bichera y que haya miasis asociada a ese manejo reproductivo. Cambios en el sistema de producción. Hay productores que, entre otras causas, han abandonado la producción ovina, básicamente por no haber podido controlar de forma adecuada el tema de la bichera. Predios forestales medios complicados que las áreas residuales se podrían utilizar para la ganadería, pero que verdaderamente no se utilizan porque son difíciles de recorrer, de encontrar, de movilizar un animal, un vacuno que aparece con bichera y por lo tanto quedan descartados. Y dejé por último el tema del bienestar animal. Si bien no hay, por lo menos yo no conozco ningún estudio que cuantifique el impacto que tiene sobre el bienestar animal, empíricamente cualquiera que ha trabajado con la bichera puede decir de que un animal abichado está afectado fuertemente. Es de las cosas más impactantes que uno puede ver en un animal cuando una bichera ha ejercido su acción. Y esas pérdidas se traducen en un impacto económico. Y ese impacto económico, para ese impacto económico Uruguay ha tratado de estimarlo en diferentes años, con diferentes autores, algunos nacionales, otros extranjeros, pero todos los estudios andan en torno de los 40 millones de dólares. Todos sabemos que es muy difícil hacer una estimación correcta, precisa de las pérdidas, pero verdaderamente cuando nosotros tenemos diferentes años y sus valores actualizados, y uno que se realizó el año pasado, y que todos terminan en una cifra relativamente parecida, sabemos que muy cerca de los 40 millones de dólares el Uruguay pierde por la mosca de la bichera, por las bicheras.
Y otra cosa importante es que en estas pérdidas el factor más importante es el uso de la mano de obra. Anda entre un 50-70%. Esa es la estrategia actual. Esa es la estrategia que Uruguay ha tenido históricamente. La aplicación de insecticidas locales, que son los matabicheras, y está en manos del personal de campo. Esto no está en manos de los técnicos, esto no está en manos de los productores. Los técnicos y productores, cuando realizamos este tipo de operaciones, es porque estamos haciendo las operaciones de campo. Si no, en los sistemas generales de producción nuestra, es el personal de campo el que se encarga de controlar la bichera. Y es el personal de campo el que sabe, en una evaluación empírica, sobre la eficacia del producto. ¿Tá? Y lo saben hacer bien. Pero a pesar de eso, a pesar de que hacemos ese tipo de control, se pierden, bajo ese sistema de control, 40 millones de dólares al año. Por un lado, si no controlamos la bichera, tenemos un impacto productivo enorme. Y si controlamos la bichera con el método actual, tenemos una dedicación de horas hombre enorme que implica casi el 60% de esos 40 millones de dólares. Y los técnicos y las instituciones, en este método de control, en esta estrategia de control, hemos estado por fuera. Y tiene una lógica. Esto no es una autocrítica flagelante, no. Hemos estado por fuera y tiene cierta lógica. Pero no ha formado parte ni de las líneas, ni de las líneas de investigación de línea, ni tampoco formó parte de las líneas de investigación del SUL, donde yo trabajé y desarrollaba las prioridades durante 30 años. Por lo tanto, hemos estado omisos en este tema. ¿Cuándo aparecen las instituciones? ¿Cuándo aparecemos los técnicos? Cuando aparecen nuevas alternativas. Y acá vamos a hablar de dos alternativas y se van a desarrollar en mayor detalle a continuación por diferentes expositores. Por un lado, la técnica del insecto estéril, por otro lado, la aplicación de una edición genética por el método de CRISPR. Respecto a la técnica del insecto estéril, está disponible, es exitosa, es muy costosa y tiene una dependencia técnica y operativa importante. ¿Por qué digo esto? Porque la planta de producción está en otro país y bastante lejano, en Panamá. ¿En qué se basa la técnica del insecto estéril? En producir millones de moscas, irradiarlas, esterilizarlas y luego inundar el ambiente con esas moscas en una relación de 10:1 sobre las potencialmente fértiles, y cada mosca potencialmente fértil que es copulada por un macho estéril o esterilizado, corta su ciclo. Por otro lado, tenemos otra técnica que es la edición genética, que está en plena formación de recursos humanos, investigación y desarrollo tecnológico por parte del Instituto Pasteur y de Línea. Y no quiero terminar esto sin hacer algún comentario a estas dos técnicas, porque a priori nosotros podríamos estar pensando que tenemos dos técnicas que son diferentes y que pueden estar divorciadas, y a nuestro entender eso no es así. Y vamos a hacer un breve análisis de cada una de ellas. En primer lugar, respecto a la técnica del insecto estéril, nosotros venimos trabajando hace muchos años tratando de desarrollar la información epidemiológica y los contactos en el exterior para generar un plan de erradicación en base a esta técnica. Por otro lado, esta técnica, Uruguay presenta algunas ventajas. El invierno, el límite sur, la mosca tropical, hay algunas ventajas epidemiológicas que ayudan en la aplicación del insecto estéril. Tenemos una condición favorable respecto a muchos países que la han erradicado. Y están alineados en este momento una cantidad de sectores, los políticos, los gremiales, los técnicos y los internacionales. Ese es el análisis individual que podemos hacer de la técnica del insecto estéril. Y de CRISPR, en primer lugar, tiene un potencial enorme. Para alguien que no viene de la biotecnología, lo que he podido aprender de esta técnica me parece que verdaderamente fascinante. A cualquiera que le guste la ciencia, esto es verdaderamente fascinante. Pero no alcanza solo con eso. Técnicos de primera línea, con experiencia, en el Uruguay, han trabajado en esta técnica. Hay experiencia. Estamos a la vanguardia de una técnica que recientemente fue premiada con el Nobel. Y hay instituciones que le han dado lugar.
Me refiero a los técnicos, el caso de Alejo Menchaca, que ha trabajado con CRISPR, y me refiero como el caso de Pablo Fresia, que nos va a acompañar a posteriori, que ha trabajado en la parte molecular de esta mosca durante años. O sea que tenemos experiencia. Pero por otro lado tenemos instituciones, en este caso el INIA y el Instituto Pasteur, que le dan lugar para desarrollar esas investigaciones y el desarrollo tecnológico. Y en tercer lugar, para mí una cosa importantísima. Sería imperdonable no aprovechar este potencial que Uruguay tiene, porque posiciona al Uruguay a la vanguardia de esta tecnología. ¿Tá? Pero no alcanza solo con esto para decir ambas técnicas deben de seguir el camino en adelante. Voy a hacer un análisis en conjunto de ambas técnicas. La información epidemiológica generada es común para las dos. Pero hay un escenario que podemos plantearnos. Sería el mejor escenario para la TIE y para CRISPR. ¿Cuál sería ese? Que en 3 años, 4 años como mucho, aplicando la TIE, erradicamos la mosca de la bichera, la Coclomium minivora del Uruguay, y que CRISPR tiene éxito en las investigaciones y en el desarrollo tecnológico y está disponible dentro de 5 años. En ese caso, uno de los puntos débiles que tenemos en la TIE es el mantenimiento de la frontera. En ese caso, la técnica de CRISPR podía ayudarnos a mantener el estatus sanitario que alcanzaría Uruguay por medio de la TIE. Pero no termina solo ahí. Esto tiene que seguir con un marco regional. Y si Uruguay logra desarrollar la técnica de CRISPR, muy posiblemente el control regional termina haciéndose por esa técnica. Y el peor escenario sería que alguna de las dos falle por alguna razón. Si nosotros no podemos desarrollar la TIE por alguna razón, lo que sea, simplemente por poner un ejemplo, no conseguimos el dinero para una técnica que es costosa. Por suerte empezamos las investigaciones con CRISPR. Y lo otro, ¿qué pasaría si nosotros jugamos todos los boletos al desarrollo de la CRISPR, que tiene investigación, que tiene desarrollo, que le tenemos mucha confianza a los técnicos, a las instituciones, pero en 5 años no la tenemos pronta? Y atrasamos todo el desarrollo de la TIE. No nos puede pasar eso. Ese alineamiento que yo mencionaba del sector político, del sector técnico, ya no lo vamos a tener. Y vamos a seguir cientos de años más controlando la bichera, con matabicheras y perdiendo 40 millones de dólares. El momento para mí es ahora y no se puede perder tiempo. Ambas tecnologías se complementan y en ese sentido vamos a tener presentaciones para ambas. Muchas gracias.